ya desde los 7 años tiene sueños extraños, sueños rarísimos, ¿no? Y con el tiempo, además, en su casa no les hace ninguna gracia que sueñe. A su padre incluso la castiga o la pega, no quiere que sueñe, porque son sueños muy tenebrosos. Y él explica su método de trabajo, ¿no? Él dice que resultaba muy incómodo cuando se despertaba por la noche a las 2 de la mañana y tenía una idea brillante de algo que había soñado, el levantarse, encender una vela en aquella época, tomar nota, con las plumas y todo lo que era la parafernalia de aquel momento, y que claro, cuando ya quería regresar a la cama, pues se le había leído, no podía conciliar el sueño, en fin. Y sobre todo Felipe II empezó a tener en consideración lo que decía, y es cuando se empezó también a hacer ese proceso inquisitorial para saber lo que había de verdad o mentira, o si realmente Lucrecia tenía pactos con el demonio. Él era un hombre muy, en ese sentido, muy creativo, y creó una especie, fíjate, esto es increíble, ¿no? Alguien que tan preocupado por sus sueños y tan consciente de que sus sueños le revelaban información interesante, que crea un aparato misterioso que él llama nictógrafo, y que es un aparato que él esconde debajo de la almohada. Estas gigantescas arañas son las únicas guardianas de Ocampo da Morte Lenta, un lugar que esta noche abrimos para todos ustedes. Un campo de concentración dominado por los oficiales portugueses y que estuvo activo hasta 1974. Hemos estado allí y vamos a contarles lo que hemos visto. Hemos recogido testimonios que hablan por sí mismos. Ni se puede hacer idea de lo que es la tortura de la sed, solo los que la han vivido. Es 1000 veces peor que el hambre, 1000 veces peor. Al cabo de 3 días, cuando nos llevaron el agua, no logré beberla. Fue imposible. Mi lengua estaba toda hinchada dentro de la boca. No me podía tragar el agua. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Será uno de los viajes, les aseguro que va a ser difícil de olvidar. Campo da Morte Lenta, en Cabo Verde. Pero atención a las imágenes que ya están viendo. No es el rodaje de ninguna película, no es ficción. Es otro lugar desolado. Le han llamado la isla del Anthrax. Viajamos al mar de Aral. Un mar que poco a poco ha ido reduciéndose. Quién sabe si por efecto del tan traído y llevado cambio climático. Barcos varados en mitad de la nada, animales muertos y sobre todo toxinas, peligro, armas biológicas. Allí se instauró una especie de laboratorio de investigación que de pronto y rápidamente dejó de trabajar, dejó de funcionar hacia 1991. ¿Qué ha quedado? El Anthrax, la peste, dominando toda esa región. Impresionante, pero real. Repito, las imágenes que están viendo no son atrezo, no son el rodaje de ninguna película de superhéroes o de guerras del futuro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo creo que es que hay poco más que añadir, igual que en el testimonio de Tarrafal, Campo da Morte Lenta. Ahí están las imágenes. Eso está ahí, y eso ahora mismo, a pesar de que vemos gente en las fronteras o prácticamente perteneciendo a Kazajstán, está dominado por un enemigo invisible, el Anthrax. El Anthrax, porque estas niñas que vemos están jugando en lo que era un lecho marino. En el mar de Aral había una isla, y digo había bien porque ya isla no es, ya es más bien península, la isla de Boroz de Nilla, que curiosamente traducido al castellano tiene el sugerente nombre de Isla del Renacimiento. En realidad de renacimiento tenía poco. Desde 1948 el Biopreparat, que era el departamento soviético encargado de la guerra bacteriológica, había instalado allí una instalación a la que llamaban Aralsk 7. Aralsk 7 era un centro de desarrollo y experimentación, concretamente con Anthrax y botulismo. Ahí llegó a haber una instalación secreta de la que nadie hablaba, habitada por 1500 personas establecidas. No había nombres en los mapas, lanchas patrulleras constantemente bordeaban el perímetro para evitar que nadie se acercara,
y no solamente había laboratorios y factorías, sino que había una zona de ensayos en las cuales pues directamente aquello se lanzaba sobre animales de experimentación para ver qué efectos tenían. Esto fue abandonado en 1991. Entre que la zona no fue descontaminada adecuadamente y que los restos de la experimentación fueron guardados en contenedores que no han soportado bien el paso del tiempo, lo cierto es que la isla quedó gravemente contaminada. No hubiese pasado gran cosa de no ser por ese detalle que mencionábamos al principio, que poco a poco la isla en realidad se fue convirtiendo en una lengua de tierra y ya prácticamente en una parte más del desierto, con lo cual los animales salvajes empezaron a tener acceso a esos lugares y se empezó a ver un foco de infección posible. Desde 2002 el gobierno estadounidense y el de Uzbekistán están llevando trabajos conjuntos para intentar ver cómo descontaminan esto, pero mientras tanto ese peligro pues sigue latente ahí. ¿Quién mejor en esta mesa, quién mejor en su ámbito de la experiencia militar, de los servicios de inteligencia y sobre todo también de conexión y trabajos con este mundo de la antigua Unión Soviética que tú bien conoces, que es Fernando San Agustín? Bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches. Esto hay que decirlo y hay que avisarlo porque yo entiendo, Fernando, que estamos tan acostumbrados a eso, a cortos avances sobre películas, que alguien puede pensar en una novela de Ian Fleming, 007, espías. No, es que esto es así y seguro que no es la única que queda. Bueno, ¿Qué hay más? que es lo que queríamos decir, ¿no? Verás, dado que la guerra bacteriológica es muy barata, para hacer una idea, liquidar 1 kilómetro cuadrado, vamos a hacer un ejemplo, liquidar 1 kilómetro cuadrado, dominar, machacar 1 kilómetro cuadrado, con artillería, supongamos, por decir una cosa, valdría 300.000 lo que quieras, 300.000 euros. Si lo haces con una bomba atómica vale 100.000, pero si lo haces con una bomba bacteriológica vale 100. O sea, económicamente... Pues también digo que lo has expresado perfectamente y ahora entendemos muchas cosas, ¿no? Económicamente es fantástico. Y por eso Inglaterra también tiene su isla del Anthrax, que es Greenar, que está delante de Escocia, que hasta hace 4 o 5 años tampoco se podía entrar. Y por de pronto ya no entraron los ingleses, entraron un rebaño de ovejas y vieron que se salvaban y a partir de ese momento se puede entrar. La gente llama isla de Anthrax y procuran Anthrax, ¿no? Pero los Estados Unidos tienen una prácticamente delante de Nueva York, que es el Plum Island, donde estaba el famoso Fort Terry que se hizo contra los españoles. Y ahora lo han activado, lo han transformado y está los laboratorios de desarrollo de epidemias animales, una buena adaptación. Pero delante del Mississippi también había otra isla del Anthrax, que es la isla de Hornos. Y también estaba cerrada y nadie podía entrar, etcétera, etcétera, y estaba contaminada y naturalmente se ha descontaminado porque en eso lo hacen. O sea, que no es el único, no es el único. Fernando, ¿qué? Simplemente por si alguna... Estaríamos muertos. Claro, ¿qué es el Anthrax? El Anthrax es eso. El Anthrax es un bacilo que si lo dejas como bacilo se muere. Pero el secreto militar, el secreto es rodearlo, transformar el bacilo en una espora. La espora, vamos a decir, es la cáscara que le mueves y que hace que se conserve durante muchos años y en cualquier circunstancia. O sea, aquí en el desierto se conserva en todos los sitios. Eso es lo peligroso. Entonces, la espora, exactamente no la tendríamos que llamar, me parece que se llama denespora o adespora, porque no tiene funciones de reproducción, solamente de envenenar, de matar. O sea, aguanta ahí el sistema, aguanta. El bacilo aguanta a cualquier temperatura todo, prácticamente. Lo aguanta todo. Y eso es lo peligroso, que aguanta durante años y años y años. Entonces, cuando hablábamos de los atentados de Anthrax de los Estados Unidos, lo primero que se hizo es ver cómo se había hecho la espora. Y pensaron, pues se habrá hecho en Irak, en Irán, en la isla del mar de Aral, se habrá hecho no sé qué. No, el sistema de fabricar la espora, de secar el bacilo y hacer, era hecho de los laboratorios bacteriológicos que tenía el Pentágono. O sea, es la misma técnica. O sea, entonces se tranquilizaron. La tranquilidad contra la Anthrax se tranquilizaron, porque si es de allí debe ser un pequeño resto, porque el ejército americano ya quemó los 900 kilos que tenía de Anthrax. Si eso fuera de verdad Anthrax, que es parecido, estaríamos muertos todos aquí hace rato ya. ¿Cuáles eran los síntomas, Santi? Para que tengamos una amplia visión de lo que es
ese ántrax? Vamos a ver, el ántrax puede atacar de tres formas el cuerpo humano: por vía cutánea, por vía respiratoria o por vía digestiva. Lo más normal y su uso militar más obvio es por vía respiratoria. Y por vía respiratoria la verdad es que la infección, como muy bien dice Fernando, es rapidísima. El desarrollo por vía respiratoria es prácticamente fatal en el 90% de los casos y comienza como una gripe. Básicamente los primeros síntomas son los de una gripe que va agravándose hasta que finalmente por una insuficiencia respiratoria aguda la persona se pone cianótica, se pone azul y eso ya provoca un fallo cardíaco y la muerte. La ventaja que tiene además militarmente el ántrax es que no se contagia de persona a persona. Es decir, lo que se puede hacer es mediante un aerosol o directamente esparciendo el polvo en la atmósfera, controlas un trozo de territorio y la muerte y la devastación están delimitadas a ese espacio de territorio, pero no corres el riesgo de que, por ejemplo, eso vaya a extenderse como una epidemia y vaya a contaminar a tus propias tropas, con lo cual evidentemente como control sobre... Claro, como arma tenía un potencial increíble. Decía Fernando el potencial económico. El potencial en tamaño venía a ser que básicamente 100 kilos de ántrax daban como para eliminar a 3 millones de personas. O sea, esos eran los cálculos que se hacían. Para que la gente lo entienda, el ántrax en los pueblos, en los sitios de se le llama carbunco. 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 Tú comes carne de esa y estás comiendo bacilos, ¿no? Y lo malo del Mar de Aral es que está pastando cabras y cosas que antes o después alguien las comerá. Es verdad que solo morirá él. Porque ya no hay mar, ya la isla forma parte de la tierra, es una tragedia. Pero hay una cosa más, Fernando. Bueno, primero, esta noche, y igual les ocurrirá a ustedes, yo me estoy enterando que hay muchas islas del ántrax. Ya eso te deja como, en fin. Pero hay algo más. Esa desbandada, tú conoces el tema desde dentro, de la Unión Soviética, el bloque del Este, provocó eso, unas cosas muy anómalas. Quizá los cierres no fueron con toda la seguridad. Nosotros vemos ya científicos y militares huyendo prácticamente de lugares que quedan ahí. El ejemplo es la isla del Mar de Aral. Bueno, vamos a ver, el ántrax llevaba mucho tiempo. Los japoneses hicieron pruebas con los prisioneros chinos. Hicieron pruebas en vivo con los chinos vivos. Y como eran muy metódicos, tomaron todas las muestras, todos los resultados. Cuando Estados Unidos conquistó Japón, perdonó la acusación de crímenes de guerra a todos los ingenieros de los laboratorios bacteriológicos a condición de que le dieran los resultados del ántrax, porque había tenido unos laboratorios fantásticos. Antes lo mencionaba Fernando, una isla en Escocia, isla del ántrax, y hay imágenes que vamos a ir viendo que tengo que volver a repetirlo esta noche, es que no son ficción. Vamos a ver imágenes que parece que la guerra nuclear, biológica, lo que quieran ustedes imaginar, ya ha ocurrido. Una isla, vamos a decirlo así, muy cerquita de nosotros, hablando a nivel planetario. Pues sí, como muy bien ha dicho Fernando, en la costa noroeste de Escocia, Gruinar. Y la verdad es que el testimonio gráfico que hemos conseguido es no solamente la isla, que ya está muy verde y muy bonita, y de hecho el Ministerio de Defensa británico, para demostrar que aquello pues ya está limpio, pues instaló otra nueva colonia de ovejas en paralelo a aquella con la que experimentaron en su día, sino que tenemos las imágenes originales de esos experimentos y de ese lanzamiento de esporas de ántrax sobre un grupo de unas 70 ovejas, las cuales murieron al cabo de 3 días implacablemente. Y hay un dato que sabe muy poca gente, que es que una de las ovejas cayó en el agua y fue a parar a la costa. Parece ser que fue devorada por un perro, y eso terminó por extender la enfermedad de tal manera que unas 60-70 reses de los alrededores también fueron afectadas por la enfermedad, con lo cual aquellos no lo tenían ni mucho menos tan contenido como parecía. Es impresionante, véanlo, imágenes de descontaminación. Sí, es la mejor isla descontaminada, la mejor isla, sí. O sea, yo solo puedo decir una cosa. Regaron todo, absolutamente todo, con un conjunto de aldehídos y tal. O sea que la experimentación, Fernando, conclusión, yo lo digo, cada vez que viene Fernando y si se junta con Santi, es lo que más miedo me puede dar de este programa, porque esto está ahí. En la civilizada Europa
se han hecho este tipo de experimentos. Habrá muchos más que no sepamos y que incluso no sepáis, quién sabe. Lugares de auténticos laboratorios, la gran amenaza, el arma química, sin duda la gran guerra del futuro. Lo que más teme todo el mundo es esta versión de, yo creo que lo más cruel, ¿no? La enfermedad, los bacilos, los virus. Ahora ya dijimos una vez, lo más peligroso no son la guerra bacteriológica que mata, es la guerra bacteriológica que paraliza, que te da miedo. Esa otra, porque se dice siempre, un muerto le quita un problema al oficial, al mando, un herido le crea un montón de problemas. Por tanto, tiene que haber heridos o disminuidos o incapacitados. En estos momentos, la guerra bacteriológica es buscar qué manera hay de que el soldado que lucha esté paralizado o tenga miedo o llore o deje de no sé. En fin, vaya imágenes, vaya historia. Hemos recorrido parte del mundo buscando estas islas, sin duda alguna, malditas. Fernando San Agustín, como siempre, un placer tenerte aquí y aprender contigo. Gracias, amigo. Santi, impresionante, impresionante. Y están, no son decorados, están los barcos herrumbrosos en mitad del mar de Aral que nunca volverán a navegar. Gracias, Santi, por este viaje. Muchas gracias, Iker. Vamos con imágenes. También les van a impresionar. Imágenes de Cuarto Milenio. Estoy convencido de que a ustedes también les encantan las fotos antiguas, con ese no sé qué que tienen, ¿verdad? Esa especie de máquina del tiempo que nos las trae. Bueno, en este caso, esa máquina del tiempo es un buen amigo del programa, Juan Pedro Asuar. La obtuvo en el Palacio de Monsalud, Almendralejo, Badajoz. Véanla, por favor. En lo que actualmente es el ayuntamiento, pero en aquel siglo, principios del siglo XX, según nos dice nuestro televidente, vemos al marqués en su gran salón con sus cuadros, una estancia muy amplia, ¿verdad? Aquí lo vemos, y un extraño personaje que vamos a pasar a señalar ahora mismo. Ahí está. Yo no sé qué será, pero de verdad es impactante. Una persona sentada. Voy a ampliarlo. Que no es el marqués. Bueno, vemos que el marqués está justo en esta silla. Además, se ve que por la luminosidad que entran por esos grandes ventanales que hay a la izquierda, pues incluso el marqués tiene la cara quemada. Pero, ¿y este personaje que hay aquí y que no tenía por qué estar? Pues bueno, Guillermo León lo que nos dice es que las emulsiones, ahí lo tenemos, mira, más grande, se ve como una figura además como invisible, ¿verdad? Nos dice que las películas de la época y las emulsiones que se utilizaban para tratar las fotografías han hecho que se produjera esta impactante imagen como de alguien o entrando para atender al marqués o incluso saliendo de la estancia. Sí, a mí eso me parece muy bien, pero es que hay una bota, fíjense bien, por favor, a ver si podemos subirla, Carmen. Vamos a ver si podemos mover la fotografía. La emulsión estaría muy bien, pero desde luego vaya casualidad, ¿no? Sí. Es más, parece un botín. Pero es que ocurre otra cosa. Hemos visto que la luz entraba además con gran potencia desde el ventanal y que el tiempo de exposición debía ser muy largo, con lo cual ha dado tiempo que verdaderamente una persona, una criada puede ser o un criado, al ver que estaba el marqués sentado, fuera a atenderle y necesitara algo. Y no se dio cuenta de que estaban haciendo en ese momento una fotografía y quedó así su silueta reflejada en esta fotografía. Bueno, error, que es lo más probable, tiempo de exposición o auténtico espectro, es increíble. Es como si alguien de otro tiempo viniese a hablar además, con el marqués. Vaya en esos foto. Grandes palacios pega, ¿verdad? Que hay una presencia de este tipo. Bueno, yo estoy muy contento porque queremos potenciar el trabajo de tantos y tantos artistas anónimos y no anónimos que hacen sus dibujos. Muchos son entusiastas del misterio. Es increíble la cantidad de personas que disfrutan del mundo del terror, del misterio, de la arqueología, de la historia y caramba, son auténticos leonardos. Y aquí queremos publicar todo tipo de cosas. Anímense, porque claro, a estas horas, no sé, 1,5 millones de personas viendo un cuadro de uno, pues yo creo que es emocionante. Inaugura esta nueva sección, ahora dará Carmen las vías de contacto. Iván Correa. Iván Correa dibujó un personaje mítico o no, quién sabe. El chupacabras. Además, Iván nos decía que en estos aguafuertes, nos ha mandado varios, quería reflejar algunas de las historias de misterio que hemos contado aquí en Cuarto Milenio. Y la verdad es que son impactantes, ¿verdad? Estas imágenes, estos dibujos
que son como verdaderos pintores de otras épocas. A mí me recuerda a algunos de esos dibujos que hacían en esos cuadernos de viaje, por ejemplo, donde dibujaban lo que veían, un perro que había, por ejemplo, atropellado en la carretera. Bueno, el chupacabras que nos ha mandado y que inaugura esta sección, impactante. Sí, sí, sin duda alguna. Ahí tenemos nuestro primer cuadro, primer dibujo. El segundo no tiene nada que ver. Es como otra muestra del grafismo informático en este caso. Lo envía otro amigo, otro televidente, en este caso Alberto Solé. Dice: no soy profesional, pero adoro el cine de terror y los libros de estas materias, así que lo he mandado. Y has hecho bien. Bueno, preciosa imagen. Y así lo ha reflejado, leyendo un libro de misterio con una posible mancha vampírica en una de sus manos, como si algún Drácula de la época hubiera mordido a esta joven muy blanquecina, por eso se ha quedado así. Y fíjense, las manos que salen como por detrás intentando cogerla. 2 vías de contacto si quieren que mostremos en el programa sus ilustraciones, sus cuadros, sus dibujos. Algunos eran estudiantes, incluso Iker, de Bellas Artes, y es bonito ver el trabajo que tanto ha costado durante una carrera, ¿verdad?, reflejado en un programa como este, como Cuarto Milenio. cuartomilenio@4.com, si nos lo envían a través del correo electrónico, y si quieren que lo tengamos aquí en mano, y quiero yo un cuadro, una ilustración, el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080, ya saben, poniendo Cuarto Milenio. Por cierto, ese libro con sangre es como profético, y digo profético porque en la última hora de nuestro programa van a estar aquí libros con sangre y más secretos. Por cierto, que también iniciamos un viaje apasionante. Esta historia es, de verdad, por un lado dramática, por otro lado romántica, por otro lado inspira todo tipo de sensaciones encontradas. Es la historia de una mujer, de una soñadora, Carmen. Una soñadora, una mujer que en una época donde reinaba el monarca Felipe II, tuvo una serie de visiones, algunas apocalípticas, otras en contra del gobierno, pero fue una mujer especial, y hemos ido al Archivo Histórico Nacional a bucear dentro de los legajos de la Inquisición, y nos hemos encontrado con una historia apasionante. Y una cosa importante, muchas veces la gente me dice que utilizamos trozos de películas para aderezar los temas, por ejemplo, históricos o criminológicos o de misterio en Cuarto Milenio. No, es un equipo de realizadores, equipo propio, producción propia, con maquillajes, con actores, con vestimentas, todo eso para que ustedes viajen en el tiempo. Aquí se ve de una forma excepcional. Un viaje a una mujer que soñó, un viaje a una mujer que pudo cambiar la historia. Lucrecia de León. De los sueños, cree lo menos. Lucrecia de León es un personaje que lleva obsesionando a este programa mucho tiempo. Una mujer muy especial, una mujer con una serie de visiones proféticas, algunas de las cuales se cumplieron. Una mujer que tuvo mucho que ver en la corte de Felipe II, con todos los entresijos que había en ella. Y ahora nos acercamos a su verdadera historia a través de estos legajos, a través de la historia inquisitorial, a través de los documentos escritos de mano de los carceleros de Lucrecia de León, a través también de la historia de sus cómplices, de Diego de Vítores, su amante, su marido, y también de Fray Lucas de Allende, su confesor, al parecer la persona que día a día iba transcribiendo esos sueños, esas visiones que se recogen en estos legajos, en estos documentos originales que nos revelan una parte de la historia de España. De los sueños, cree lo menos. Esta era la frase que más se repetía por la corte de Felipe II después de la detención de una visionaria que decía prever el futuro de la España de aquel tiempo e incluso la muerte de su monarca. Lucrecia de León nació en el seno de una familia de cristianos viejos que intentaba subsistir con las pocas monedas que reportaba el trabajo de pasante que realizaba su padre, don Alonso Franco de León. Su madre, doña Ana Ordóñez, para poder dar mejor alimento y educación a sus 5 hijos, intentaba ayudar vendiendo telas en las casas más nobles o zurciendo los ropajes de algunas vecinas. Pero las cosas iban a cambiar en el seno de esta apacible y hasta entonces sencilla familia.
Lucrecia, que había nacido en 1568, desde muy niña comenzó a tener una serie de ensoñaciones muy extrañas, a las que en un principio sus progenitores no dieron mucha importancia. Desde niña, Lucrecia ha soñado. Ya desde los 7 años tiene sueños extraños, sueños rarísimos, ¿no? Y con el tiempo, además, en su casa no les hace ninguna gracia que sueñe. A su padre incluso la castiga o la pega, no quiere que sueñe, porque son sueños muy tenebrosos, ¿no? Lucrecia de León era hija de sus circunstancias y sobre todo de esas mujeres laicas que nunca profesaron ninguna orden religiosa. Entonces, todas aquellas personas que tenían visiones o que tenían sueños proféticos solían ser o bien religiosos o bien laicos. Ella estaría dentro de esa línea de los iluminados, de los alumbrados, como se llamaban en el siglo XVI, como los alumbrados de Llerena o de Pastrana o los alumbrados de Toledo, que intentaban tener una relación directa con la divinidad sin pasar por la Iglesia. Por eso a la Iglesia le sentaba tan mal este tipo de personajes. Pronto, en una sociedad donde los impuestos ahogaban a los más desfavorecidos, donde el hambre era lo habitual en la mayoría de casas y la muerte acechaba a la vuelta de la esquina, las vecinas comenzaron a interesarse por ese futuro que la joven Lucrecia podía vislumbrar. Día tras día, un rosario de creyentes se acercaba hasta la humilde vivienda que la familia de León tenía arrendada en la madrileña calle de San Salvador, para preguntar a la vidente qué visiones había tenido aquella noche. Algunos le daban unas monedas y le pedían que soñara con la solución a sus problemas. Su madre enseguida vio que sus habilidades eran una forma de obtener ciertos presentes y le insistía para que siguiera desarrollando ese don. Pero fue un pariente de la familia quien dio el primer paso para elevarla a la fama. Juan de Tebes se presentó un día en su casa y se sorprendió al saber que su pariente tenía ensoñaciones que predecían el futuro. Él, que era muy aficionado a consultar a hechiceros y visionarios, comentó los sueños de Lucrecia con don Alonso de Mendoza, clérigo influyente en la corte y amigo de los incunables que hablaban de artes mágicas. El sacerdote llamó a la chica ante su presencia y, entusiasmado con las visiones que tenía, decidió que éstas debían ser escritas, pues no podía perderse tan valioso material. Fray Lucas de Allende le ayudaría en la tarea de transcribir los sueños. Esta muchacha, cuando vio que tenía estas dos personas tan importantes, entonces sus sueños se hicieron muy abundantes, pero se ve que se cansaba mucho, porque estuvo durante 1 año y pico soñando más de un sueño diario, dirían 34, 36, 38 sueños al mes, y eran muy elaborados, y cayó en una depresión, estuvo enferma bastante tiempo, y dice que ella rezaba para que Dios no le mandase sueños, porque le daban como mucha inquietud. A primera hora de la mañana los religiosos la visitaban y Lucrecia narraba con todo tipo de detalles la inminente destrucción del reino si el gobierno de Felipe II no cambiaba. Presagiaba la muerte del monarca y de su legítimo heredero, el infante Felipe, la extinción de la rama española de los Austrias y la llegada de una nueva monarquía. Lucrecia, sin saberlo, está metida en un conflicto de intereses políticos. Claro, entonces no había partidos, entonces la política se jugaba por otros derroteros, ¿no? Eran derroteros también tal vez de los sueños proféticos, de la magia, pero ella se encuentra metida ahí, en este tinglado, ¿no? Y ella pues tal vez es la víctima más inocente del tinglado, aunque yo creo que ella, con su gran talento, también sueña un poco lo que quieren que sueñe, ¿no? Cierto es que casi todos sus sueños, como los de la mayoría de visionarios de aquella época, eran de corte político y contrarios al rey prudente. Pero también es cierto que con alguna de aquellas ensoñaciones acertó. Los que sí se cumplieron, sobre todo al principio, fueron sueños proféticos que tenían que ver con la muerte de algunos familiares y de algunos vecinos, también con la muerte de la reina Ana, y sobre todo el más espectacular
fue que predijo un año antes la derrota de la Armada Invencible y la muerte de Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Todo eso fue lo que hizo que a posteriori, cuando se cumplieron estas premoniciones tan funestas, pues se tuviera en cuenta los sueños de Lucrecia de León, y en la corte, y sobre todo Felipe II, empezó a tener en consideración lo que decía, y es cuando se empezó también a hacer ese proceso inquisitorial para saber lo que había de verdad o mentira, o si realmente Lucrecia tenía pactos con el demonio. Un año antes de que se produjese la derrota de la Armada Invencible, Lucrecia ya había dictado a sus sacerdotes de confianza el fin trágico para nuestros soldados. Vi dos flotas poderosas, enzarzadas en fiera batalla. Supe que una era la del Marqués de Santa Cruz, la otra la de Drake. Esta batalla era la más terrible y estruendosa que jamás hubiese visto en mis sueños. Vi la desbandada de la derrotada flota del Marqués de Santa Cruz, huyendo hacia el norte, habiendo perdido muchos barcos y muchos hombres. Me encuentro en la Sala Noble del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Estoy rebuscando dentro de algunos libros de la historia de España alguna referencia a Lucrecia de León, a la persona que nos ha traído hasta aquí, una mujer importante en el siglo XVI por esas visiones, por esas profecías, pero lo cierto es que no hay apenas referencias de Lucrecia de León. Sí que es cierto que hay legajos con su proceso inquisitorial que esta noche en Cuarto Milenio descubriremos. Poco a poco los escritos de Lucrecia se fueron difundiendo y, como no podía ser de otro modo, uno de los legajos llegó a manos del vicario de Madrid, que dio orden de que se recluyera la joven en su propia casa y dejara de contar sus visiones. Pero Lucrecia no hizo caso. Se fiaba 100% de los consejos de sus sacerdotes, que aseguraban que los sueños no podían levantar sospecha ante la Inquisición, ya que provenían de la divinidad. No opinaba lo mismo don Diego de Chávez, confesor de Felipe II. Ordenó que la arrestaran acusándola de sedición. Fue interrogada y Fray Luis de León decidió que lo mejor era hacerla un exorcismo, ya que estaba convencido de que un espíritu virtiginis había invadido su cuerpo, y ese era el culpable de tales ensoñaciones. Pero al cabo de un año, en 1590, ya por orden directa del rey, la joven fue detenida por la Inquisición y trasladada a las cárceles secretas de Toledo. En su vientre llevaba el fruto de los encuentros carnales que había mantenido con Diego Vítores, su amante y durante un tiempo escribiente de sus visiones. Lucrecia fue interrogada y se cree que torturada en varias ocasiones. Fue entonces cuando aseguró que algunos personajes la permitían visionar el futuro. En ocasiones, San Juan Bautista, San Pablo Apóstol o San Lucas, estando durmiendo, me llevaron a distintos lugares de la tierra y mar y a diferentes reinos y provincias, y me mostraron varias visiones de guerra y de paz, de placer y espanto, representándome cosas venideras, adversas y prósperas. Hablando de los trances o profundos sueños en los que solía caer, sobre todo cuando anochecía, Lucrecia declaró que el demonio me adormecía y agitaba. Durante más de 3 años continuamente he tratado y comunicado y dictado dichos sueños a muchas personas para que se escribiesen, glosasen y declarasen. Estuvo 5 años en las cárceles de la Inquisición. No hubo nunca un acuerdo entre los inquisidores sobre si era o no era culpable de algo. Inclusive la sometieron a tormento intermedio, porque se supone que era una mujer bastante frágil y no hubiera aguantado mucho más. Tampoco pudieron sacar nada en limpio y al final le condenaron. Lucrecia, durante el largo proceso, siempre aseguró que no entendía lo que soñaba, que en cierta ocasión sí había inventado algunos por satisfacer a quien la preguntaba y que otras veces ella no había dictado aquello que aparecía en los más de 400 sueños que se requisaron. Por fin, el 20 de agosto de 1595, se celebró el auto de fe en el patio del monasterio dominico de San Pedro Mártir, donde la Inquisición la sentenció a la adjuración de Levi.
Con un San Benito, una soga al cuello y sosteniendo una vela en sus manos, escuchó que había sido condenada por los delitos de blasfemia, falsedad, sacrilegio y sedición. También se le acusaba de pacto con el diablo, de contar a otros sus sueños y de dejar que los copiaran. La pena a la que era condenada: 100 azotes, destierro de Madrid y 2 años de reclusión en una casa religiosa. No se sabe después de ese tiempo qué fue de la visionaria y de su hija. Tan solo se tiene constancia de que abandonó el hospital toledano San Juan Bautista, donde se acogía a mendigos y a personas con enfermedades contagiosas de la piel, de la mano de la pequeña y siempre mirando hacia el cielo. Tal vez las visiones no habían acabado, tal vez soñara con un futuro mejor, o quizá pensara lo mismo que Calderón de la Barca, que los sueños, sueños son. Los sueños de Lucrecia de León. Qué maravillosa historia. Para una película, ¿verdad? Lo hemos intentado traer este personaje y que todo el mundo sienta su desesperación, su incógnita, su enigma. Esa escena, yo creo que impresionante, de ella con su hija y desapareciendo prácticamente del mundanal ruido. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Y también algo que nos inquieta. ¿Ha habido otros soñadores? ¿Ha habido sueños que han cambiado la historia? Algunos especialistas dicen que sí. Carmen, ¿qué pasó con Lucrecia? Tú seguiste investigando sobre esta historia increíble, fascinante. Bueno, la última escena es esa, pero ¿hay algo más? ¿Se supo algo más? La última escena es la que hemos visto en el reportaje, como ella sale de ese hospital donde la habían recogido, porque hasta su familia le dio la espalda completamente. Por la pena que la pusieron, no podía volver a Madrid tampoco, y no se sabe, hay muchas hipótesis que sugieren o que o bien estaba de mendiga, pero en la época había que pedir también licencia para ser mendiga, porque no todos podían serlo, y además ella estaba en una ciudad que no era la suya de nacimiento, estaba en Toledo. Dicen que pudo bajar hacia el sur, donde se concentraban la mayor parte de adivinos, de brujas, y que allí pudo mezclarse con toda esta gente, pero son todo hipótesis porque no se sabe a ciencia cierta lo que pasó ni con ella ni con su hija. Es más, hoy por hoy no se ha encontrado ningún documento donde se vuelva a hablar de Lucrecia de León, que en la época pues tuvo gran renombre, sobre todo para la gente que estaba aficionada a las artes adivinatorias. Sí se saben más cosas de ella. Se sabe, por ejemplo, que tuvo mucha relación con otro visionario que se llamaba Miguel de Piedrola. Miguel de Piedrola fue anterior a Lucrecia de León. Se sabe también que estaba en contra de Felipe II, que sus visiones eran también a través de sueños, que llegan a conocerse Lucrecia y él, y que ambos pues montan una especie de congregación que es la que va a sacar del mal estado en el que se encontraba España. Dicen que España iba a ser atacada por los turcos, por los ingleses, que iban a venir desde diferentes frentes, y que solamente los que se encontraran en Sopeña, en una cueva que además Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, había habilitado y pertenecía a esa especie de secta que había montado el Lucrecia. Círculo del Escorial, presente otra vez. Ahí está. Pues incluso tenían víveres dentro, armas, porque ellos serían los que salvarían a España. Habría una nueva religión, habría una iglesia nueva, con todo lo que la otra no les gustaba, eso lo descartarían, y los principales religiosos que habían apoyado a Lucrecia serían los que llevarían esa nueva iglesia. También hay que decir que es una época donde hay muchos astrólogos, muchos visionarios, y que incluso hay bulas donde el Papa Sixto V tuvo que hacer una bula donde se decía que todos estos adivinos, ensoñadores, que se los llamaba también así, no tenían ninguna credibilidad, que únicamente la persona que podía conocer el futuro era Dios. Menuda historia, desde luego. Impresionante también, Carmen, imagino, tocar esos documentos que están ahí, que los han visto físicamente. Aparte de los documentos, los escapularios, porque esta especie de congregación secreta llegaba y llevaba debajo de sus ropajes esos escapularios que hemos visto y que yo he podido tener en mis manos al sacarlos del Archivo Histórico Nacional en Madrid. Pues eso era como un distintivo para ver qué miembros pertenecían, y todos ellos lo llevaban, entre ellos Juan de Herrera, también Mendoza, el religioso, y como no, Lucrecia.
Es la época del quietismo, Miguel de Molinos, de los alumbrados, de los visionarios, de una España que de repente se escinden muchas creencias diferentes. Algunas eran quedarse inmóviles hasta perecer, ocurría, los emparedados en vida, en fin. Y sueños que cambiaron la historia. Si hablamos de esta materia tiene que estar aquí nuestra asesora en este mundo apasionante, que es Clara Tarahoces, grafopsicóloga, compañera de la revista Más Allá. Clara, buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede decir así que hubo sueños concretos de personas que a raíz de eso variaron el correr de los tiempos? Parece muy fuerte, pero así es. Es decir, ha habido sueños a lo largo de la historia que han modificado el transcurso de la misma, para bien o para mal, porque no siempre ha sido para bien. Por ejemplo, se habla de Hitler. Sueños que cambiaron su forma de ser. Y podía haber cambiado completamente la historia de Europa y del mundo, porque realmente sucedió cuando Hitler, afortunadamente en ese momento no había llegado al poder, pero podría no haber llegado si hubiera no hecho caso de un sueño, ¿no? Pero él hizo caso de una especie de ensoñación que tuvo durante la Primera Guerra Mundial, cuando él era todavía un joven cabo y estaba en una trinchera con sus compañeros cenando, ya era de noche, y entonces se hablan, bueno, él cuenta en una entrevista, lo cuenta una periodista, Janet Flanner, y se ha recogido a veces como ensoñación, otras veces como medio trance, otras veces medio sueño. El caso es que él siente la necesidad de descansar o de reposar, se aparta de ahí y escucha, dice una voz que le llega y le dice algo así como apártate de aquí o vete de aquí, ¿no? Algo que él le incita, incluso como si fuera una especie de orden militar, ¿no? Un mandato. Y él se aparta 20 metros de la trinchera, parece que se queda más relajado, más tranquilo, y en ese momento pues se produce una explosión, un estruendo enorme, precisamente porque había caído un obús perdido en la trinchera, justo en el sitio donde estaba él con sus compañeros. Todos sus compañeros murieron durante esa acción, menos él, y a partir de entonces él tendría esa sensación de estar guiado por una especie de mano invisible, una suerte de providencia, que él incluso hablaría de ella en algunos de los discursos, diría que seguía sus mandatos casi con la seguridad de un sonámbulo. Impresionante la historia, como por ejemplo la de algunos autores, escritores, que dejaban guiarse por las musas, pero que aparecían en sueños. Algunos, como Lewis Carroll, lo llevaron a la máxima expresión, este hecho artístico. Sí, además es curioso porque el Lewis Carroll era profesor de matemáticas y de lógica, que realmente, si analizamos una obra como Alicia en el País de las Maravillas, parece que tiene muy poca lógica, ¿no? Que incluso es precursora de movimientos un poco del surrealismo, del dadaísmo y del teatro absurdo, ¿no? Por su contenido, digamos, podría hablarse de un contenido simbólico y onírico importantísimo, ¿no? Y es que Lewis Carroll él mismo comentó, lo dejó escrito en algunos artículos que escribió en la época. Él es un autor de la época victoriana, publica precisamente Alicia en el País de las Maravillas en el año 1865, y él explica su método de trabajo, ¿no? Él dice que resultaba muy incómodo cuando se despertaba por la noche a las 2 de la mañana y tenía una idea brillante de algo que había soñado, el levantarse, encender una vela en aquella época, tomar nota con las plumas y todo lo que era la parafernalia de aquel momento, y que claro, cuando ya quería regresar a la cama, pues se le había leído, no podía conciliar el sueño. En fin, él era un hombre muy, en ese sentido, muy creativo, y creó una especie, fíjate, esto es increíble, ¿no? Alguien que tan preocupado por sus sueños y tan consciente de que sus sueños le revelaban información interesante, que crea un aparato misterioso que él llama nictógrafo, y que es un aparato que él esconde debajo de la almohada. Es una especie, nictógrafo. No se sabe muy bien qué es, no se sabe muy bien, pero parece ser que era una plantilla de carbón que le permitía simplificar signos. Escribía páginas enteras y dice, no tengo ni siquiera la necesidad de sacar las manos de las sábanas. Escribía casi en sonámbulo y después lo guardaba otra vez y seguía durmiendo a pierna suelta, ¿no? Qué bueno, o sea, que los signos que le aparecían, él ya luego sabía codificarlos. Sí, él de alguna manera había conseguido utilizar ese aparato para, sobre todo, simplificar esos signos y no tener que levantarse, ¿no? En la oscuridad. Era una cosa para escribir en la oscuridad, algo muy extraño. Y de ahí surgieron novelas como Silvia y Bruno, y la segunda parte de Silvia y Bruno, que han sido calificadas por algunos como un poco absurdas, porque no se entiende, y en cambio autores como Borges decían que tenía un contenido simbólico interesantísimo que aún no se había descifrado, una parte como, digamos, casi pseudonírica, ¿no? Y realmente eso son novelas que han surgido, él lo explicó, a través de sueños. Qué curioso, Clara. El hombre, Lewis Carroll,
que ideó esa frase que mucha gente emplea, que es al otro lado del espejo. Él penetró en el otro lado del espejo. Él penetraba cada noche y no solo penetraba, sino que se traía información de ese otro lado, ¿no? Es curioso porque a Lucrecia de León, claro, y todos los soñadores dejaron cosas escritas, no, nunca ellos dejaban cosas escritas, sino que tenían que tener un interpretador. El haber cosas escritas era cosa sobre todo de los sacerdotes de la época, porque la mayoría de videntes, de adivinos, no sabían ni leer ni escribir, eran prácticamente analfabetos, aunque se sabe que Lucrecia sí que sabía leer y escribir por las cartas, y lo podemos ver en el reportaje. He tenido en mis manos las cartas que tenía con Vítores, con su amante, con el padre de esa niña, ¿no? Con el que nunca llegó a casarse. Porque eran los religiosos quienes los escribían y los interpretaban a su modo, es decir, siempre a favor de lo que ellos querían que fuera España y en contra de lo que estaba haciendo Felipe II. Por eso durante los juicios, durante el proceso inquisitorial, Lucrecia se excusa un poco en decir que ella verdaderamente es la que sueña, pero no la que escribe esos sueños, y que estos pueden estar manipulados. Se quita un poco de culpa, pero bien es cierto que es que todos en aquella época, por no ser procesados y estar encarcelados en las cárceles secretas de Toledo, pues se quitaban toda la culpa del mundo. O sea que ahí puede haber también una teoría que dice que esta soñadora Lucrecia de León fue víctima de cierta conspiración en contra del rey. Hay dos teorías, la que dice que Lucrecia no sabía lo que estaban escribiendo realmente esos religiosos, y la que dice que era completamente consciente de lo que se escribía. Pero ha habido sueños anteriores, incluso en la época egipcia. Por ejemplo, Tutmosis IV soñó también, tuvo una especie de ensoñación. Dicen las crónicas que en aquel tiempo él tuvo como una especie de visión, un sueño de repente tremendo, se puso a dormir y vio la esfinge, y vio como la esfinge casi se derrumbaba. Esto le hizo saber que tenía que cuidar esa esfinge y que tenía que restaurarla para generaciones posteriores que la pudieran ver. Y hoy en día en la esfinge se tiene la muestra en piedra de ese sueño que tuvo Tutmosis IV. Clara, una última cosa, descubrimientos. Ha habido descubrimientos importantísimos guiados por sueños. Sí, efectivamente ha habido varios muy interesantes. Uno, por ejemplo, que está muy bien documentado, que es el de, digamos, el de la estructura de la fórmula, digamos, teórica del benceno. El benceno se conocía, evidentemente. Además, curiosamente, sucede en el mismo año en el que Lewis Carroll publica su Alicia, ¿no? En el 1865, cuando Auguste Kekulé, que estaba obsesionado. Evidentemente, todo esto, yo la interpretación que hago moderna es porque cuando tú estás obsesionado con algo, estás metido tan de lleno en algo, pues estás casi que pensando en ello día y noche, nunca mejor dicho, ¿no? Y Auguste Kekulé protagonizó un par de sueños, por lo menos, que le ayudaron a completar esta teoría. No significa que fuera una cosa premonitoria, que él, esta teoría tuviera una premonición, sino llevaba trabajando en ella, y el inconsciente recopiló esa información para ayudarle a recapitularla y formularla en una teoría que tuviera una coherencia, ¿no? Que desde luego ayudó muchísimo al desarrollo de plásticos y de derivados del petróleo posteriormente, ¿no? Pero él soñó una noche, se quedó traspuesto con una serpiente que estaba dividida en 6 partes y que en un momento determinado se juntaba la cola con la cabeza, formando un anillo, una espiral, y que comenzaba a girar, y él se dio cuenta que la estructura tenía que ser una cosa compuesta y homogénea. Y otra vez, más adelante, formulando esta teoría, ya le pasó en una parada de autobús, que debía estar cansadísimo, porque imagino que la actividad de este hombre debía ser formidable. Se quedó traspuesto mientras que esperaba el autobús, y en ese momento vio una serie de átomos que se juntaban en grupos de parejas y que a su vez eran absorbidos por grupos más grandes, y que todos giraban en una danza, digamos, frenética, ¿no? Y esto le ayudó a completar esta teoría, como decimos, de la fórmula del benceno, y de ahí, bueno, pues ha habido grandes desarrollos posteriores, ¿no? Sobre todo en la parte de la química compuesta, ¿no? Que es un poco su especialidad. Pues un día, si te parece, Clara, hablamos de otros sueños y otros descubrimientos. Estos pudieron cambiar la historia, y desde luego nos demuestran que cuando se pasa, como decíamos, al otro lado del espejo, se puede obtener una información que puede ser crucial. Seguro que sí. Seguro que soñamos cosas muchas noches que son más importantes de lo que nos parecen en una simple ojeada o recuerdo. Clara, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Carmen, vamos ahora, después de este increíble reportaje sobre una figura que ponemos ahora en la palestra, nos vamos con noticias. Han pasado muchas cosas de actualidad. Estas sí que están escritas. Sí, vamos con noticias y con ese mundo insólito. Vamos allá.
Y empezamos la ronda semanal con un vídeo. Uno de esos vídeos que hay que observar muy de cerca. Miren, miren. Un vídeo que nos enviaba Juan Antonio Belizón y además nos contaba su historia. Verano del 2007. Están en Francia, concretamente en el castillo de Pierrefonds. Así nos informaba este televidente cuando decía que de repente había una anomalía en esta videograbación. Vemos a dos personas, ¿verdad? Y ahora fíjense, porque en este instante ahí lo tenemos. Pasa como una especie de presencia, como si fuera una luminosidad blanca. Esto no, esto es una escultura. Esto es una de las esculturas que estaban precisamente en esa sala que estaban visitando, donde también nos decía que había vídeos proyectados en diversas paredes y que en un principio ellos pensaron que podía tratarse de uno de esos vídeos, de una de esas filmaciones, pero que lo descartaron por completo. Vemos que hay luces, ¿verdad? Y además es muy curioso porque si nos fijamos en la imagen, las dos chicas en ningún momento hacen referencia o modifican la vista para la persona que en teoría tendría que estar pasando. Eso es lo más raro, porque a alguien le pasa algo a esta distancia y lo lógico es que lo mire. Muy cerca y en ningún momento lo miran ni tienen ninguna reacción de susto ni nada. Nosotros, lo que nos dice Guillermo León con sus análisis es que o bien tenía que ser una persona de carne y hueso, que además ellos mismos nos descartan que fuera una persona, porque dice que no pasó nadie por enfrente de la videocámara y entre estas mujeres y la videocámara, o realmente no sabríamos qué es esto que aparece en la filmación de Juan Antonio. Alguien puede pasar y ser muy insignificante, no sé, pero tanto como para rozar casi a estas muchachas y que ni varíen un cabello. Vamos a verlo otra vez, porque es que de verdad es una cosa que merece la pena analizar detenidamente. Incluso al ponerlo en cámara lenta tampoco podemos ver forma alguna. Y no hay modificación informática de la filmación ni nada. Informática de nada. Es un vídeo que nos ha mandado el fragmento tal y como fue grabado. Incluso vemos la hora, vemos el día en que fue grabado, 23 del 8. Mira, mi cumpleaños precisamente. Así que es una filmación un tanto extraña. Y atención, bueno, todo un hallazgo esta filmación, pero es que hay muchos más que han ocurrido en nuestro propio país. La ruta comienza en León. Descubrimiento de proporciones macabras también. Durante las labores de restauración y limpieza de la muralla de León se han hallado nada más y nada menos que 16 lápidas funerarias con inscripciones en bajo relieve. Al parecer los romanos en su época tardía utilizaron estas lápidas para la construcción de la cara exterior de los cubos de la muralla de León. La existencia de estas lápidas pone a los arqueólogos sobre la pista de un dato nuevo, la posible existencia de una necrópolis que podría haber estado ubicada en la zona de las Clarisas. En caso de que se confirme esta hipótesis, se habría descubierto además una organización desconocida de la ciudad que abriría nuevos horizontes sobre su historia y también sobre lo que fue el campamento romano y que dio origen a la ciudad de León. Bueno, León, que está siendo muy pródiga, ¿no?, en acontecimientos sorprendentes a nivel arqueológico. Pero atención, cogemos el batiscafo, nos vamos a las fosas abisales, Tasmania, también descubrimientos. Nos vamos con los científicos australianos y estadounidenses que han descubierto en Tasmania, tal y como decía Iker, pues varias nuevas especies y justamente en el abismo, en las profundidades del mar. Con la ayuda de Jason, un submarino dirigido mediante control remoto, los científicos encontraron a más de 1,5 kilómetros de profundidad, en la que se denomina zona de fractura de Tasmania, grandes extensiones de corales cuya formación se remonta a más de 10.000 años. Allí además también hallaron anémonas, una extraña ascidia carnívora, arañas de mar, esponjas gigantes y también comunidades dominadas por percebes y millones de anémonas con lunares de color violeta. La ascidia es un animal marino que está a medio camino entre los vertebrados y los invertebrados. Tiene hendiduras branquiales y un cuerpo protegido por una túnica gelatinosa. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? En estos últimos 2 años, varias inmersiones han descubierto decenas y decenas de especies. ¿Cuánto nos queda por catalogar allá abajo? ¿Qué criaturas no conocemos? Criaturas que son humanas y que formaban parte de una especie de gran comunidad de la antigüedad, también han surgido, han salido a la luz en Murcia en este caso. Sí, y hace unos días se presentaba precisamente en la localidad murciana de Caravaca de la Cruz los últimos hallazgos de la excavación Camino del Molino, un yacimiento prehistórico donde se han encontrado
más cadáveres que en cualquier otro yacimiento arqueológico de toda Europa. Hasta el momento se han logrado rescatar los restos de 1.300 individuos enterrados en torno al año 2400 a.C. y hasta el 1950 a.C. Se trata de un yacimiento excepcional en el que, rompiendo la norma habitual, se entierra casi toda la población de una comunidad que depositó a sus muertos en la misma cueva a lo largo de 400 años. Gracias a ello se puede estudiar una población completa de un hábitat prehistórico y así hacer un estudio sobre las edades en que murieron, las patologías, enfermedades o incluso sobre su dieta. También, y por primera vez, se han hallado perros acompañando a los difuntos en una cueva de enterramiento. Todos estos descubrimientos se podrán ver en una exposición itinerante llamada Vida y Muerte en la Prehistoria. Vida y muerte en la prehistoria. Interesante. 1.300 cadáveres y las mascotas. Ahora, sin perder un minuto, Mundo Insólito. Seguro que a ustedes también les ha pasado pasar por una calle, por ejemplo, y decir: yo ya he estado aquí, pero saben con certeza que no han visitado esa ciudad y esa calle en su vida. O conocer a una persona que viene de frente por la calle y que les suena mucho y tampoco la conocen absolutamente de nada. Es lo que hace un siglo denominaban los analistas, los científicos, déjà vu, en francés ya visto. Ahora una doctora da una explicación. Al parecer nuestro cerebro recoge solamente partes de las vivencias que tenemos. Por ejemplo, una calle se queda en nuestro recuerdo, en lo más profundo del cerebro, y cuando vemos una parecida sale a relucir, dándonos la sensación que ya la conocemos, cuando no es así. Esa sería la explicación científica al déjà vu. Y para lo que no hay una explicación científica hasta el momento es para el extraño caso de Xu, una niña china de 13 años que desde los 8 meses y tras sufrir unas fiebres muy extrañas no puede dejar de reírse. Los médicos no saben qué ha ocurrido, no saben qué enfermedad puede tener, y los padres, en vez de provocarles alegría que su hija se ría continuamente, lo que aseguran es que le provoca una tremenda tristeza, porque la pobre tampoco puede articular ni la más mínima palabra, tan solo se hace entender con sonidos. Y nos vamos hasta Gran Bretaña, donde han aparecido unos círculos, pero en este caso no ha sido en los campos de cultivo, sino que ha sido en los ríos. Circunferencias gigantes heladas, ahí las tenemos en el hielo, son además perfectas. Para algunos se trata de objetos volantes no identificados que han dejado estas muestras, para otros en cambio tiene una explicación científica, y es que en los márgenes del río, justamente cuando se da la curva, el agua hace que cuando ésta empieza a congelarse haga una serie de giros que produzcan precisamente estas extrañas circunferencias. Y mañana, bueno, dentro de unas horas, en todos los kioscos de España estará ya el primer número, libro más DVD, de la colección, de la nueva colección de Cuarto Milenio, con más cosas y sorpresas que nunca. Primer asunto: lugares marcados. Sitios donde nuestras cámaras han encontrado de verdad con el misterio. El podólogo asesino, el alma de Tacande, el fantasma de Topas, el baúl del monje, 1000 historias. Mañana, en todos los kioscos de España, Cuarto Milenio. Y ahora vamos con un tema que podría estar ahí perfectamente. Un exorcismo que causó expectación en Europa en los años 70. Una historia, por desgracia, real. Vamos a recordarla. Primavera de 1978. El corresponsal de La Vanguardia en Alemania, Valentín Popescu, lanzaba unas informaciones que tuvieron gran eco, como decíamos. Titular: Bonn, proceso por exorcismo. La historia de una muchacha, Annalise Michel, estudiante de pedagogía. Le ocurría algo. Hay quien decía que era simple epilepsia, contorsiones imposibles, pero que empezaron a surgir además voces extrañas, comportamientos absolutamente anómalos, y queda en manos de un exorcista, el sacerdote Arnold Renz. Dejó de comer, dejó de ingerir cualquier alimento. Se fue convirtiendo, Carmen, en un esqueleto humano. Era un verdadero esqueleto humano, una joven de 23 años que tan solo pesaba 35 kilos cuando se produjeron todos los hechos, el 1 de julio de 1976. Hacía ya meses que no había ingerido ninguna comida y también que incluso no bebía ni agua. Y por no tomar, no tomaba ni las medicinas. Pero incluso, Carmen, es que ella desoía cualquier recomendación de la familia y hacía como pruebas extrañas para demostrar que seguía bien a pesar de no ingerir alimentos. Sí, según recogían las noticias de nuestro país, hacía todo tipo de genuflexiones, decían que incluso 50 delante de los médicos y de los sacerdotes para que vieran que estaba bien físicamente y que no tenía problema alguno. Claro, la prensa se preguntaba cómo los familiares, los sacerdotes, viendo en el estado esquelético en el que estaba esta joven, no la prestaron ayuda, no hicieron o la ingresaron en algún sitio
para tratar la verdadera enfermedad que tenía, que para unos era epilepsia y por eso se medicaba desde hace años, para otros era una gran depresión que también sufría desde hacía tiempo, y en cambio para los sacerdotes eran los demonios que estaban jugando con su cuerpo. ¿Y por qué 2 años después, 1978, como decíamos, vuelve el caso Anneliese Michel a las portadas de la prensa europea? Muy sencillo, el juicio. El juicio contra ese sacerdote, el padre Renz, que cansado prácticamente de que le acusen de homicidio involuntario, decide hacer algo que nunca se había hecho antes. Muestra a la televisión alemana las grabaciones, las voces del exorcismo de Anneliese Michel. Y ellas parecen voces escalofriantes, parecen de un hombre. Gritan, gimen, insultan. Por vez primera, la opinión pública alemana se enfrentaba a lo que para muchos, por lo menos para los eclesiásticos, eran directamente las voces del demonio. Pero al mismo tiempo, el resto del clero atacaba a Renz. Eran secretos de exorcistas que no se podían violar, que no se podían mostrar. La verdad es que la polémica siguió y siguió hasta que al final el juicio acabó culpando de alguna forma a las personas más cercanas a Anneliese Michel. Nos queda su recuerdo, nos quedan sus fotografías y nos queda un impacto sin precedentes. De alguna forma, Carmen, la ficción se había convertido en realidad. Totalmente realidad. Y lo malo es que, como vemos incluso en algunas fotografías de Anneliese Michel, esta chica perdió la vida. No se sabe muy bien si por el fanatismo religioso de algunos, incluso de ella misma, o también por no prestarle la ayuda necesaria. Nuestra próxima historia también nace de alguna forma en Alemania. Lo van a entender enseguida. Son unos planos, obsérvenlos con toda la atención del mundo, por favor. Son unos planos, 28, que aparecieron en un domicilio particular y que hace un par de meses, bueno, pues se vieron reflejados en todas las agencias de noticias de Europa. Así, a simple vista, como los tienen aquí, no dicen gran cosa. Planta, alzado, varios edificios, unas chimeneas, eso sí, y algunos departamentos siniestros, sobre todo si nos aproximamos y descubrimos nombres como Gaskammer, cámara de gas, o algunos habitáculos donde, por ejemplo, se almacenaban las cenizas. Sí, la solución final, la maquinaria del infierno, estaba descrita y diseñada aquí. Ya no cabe duda de que la motivación que perseguían los nazis era esta: deshacerse de parte de la población. Por eso el concepto campo de exterminio lo tenemos hilado, inconscientemente quizá, al tiempo de la esvástica. Pero hay mucho más. Vámonos al país vecino, a Portugal, y a sus áreas de influencia. En Cabo Verde hubo un lugar llamado Campo da Morte Lenta. Hace mucho que esas puertas no se abren. Estuvieron activas, y esto sobrecoge de verdad, hasta 1974. Pablo Villarrubia ha hecho un auténtico documental que resumimos en estas imágenes. Puedo decir que este equipo de grabación de Cuarto Milenio lo ha pasado francamente mal. Y lo han hecho 1000 aventuras e historias para que ustedes vean lo que ahora van a ver. Campo da Morte Lenta. Entramos en ese lugar, sin duda, un enclave maldito. Ni se puede hacer idea de lo que es la tortura de la sed, solo los que la han vivido. Es 1000 veces peor que el hambre, 1000 veces peor. Al cabo de 3 días, cuando nos llevaron el agua, no logré beberla. Fue imposible. Mi lengua estaba toda hinchada dentro de la boca. No me podía tragar el agua. La paliza que le dieron a Antonio Cardoso quedó en mi memoria para siempre. Antonio Cardoso era una persona frágil que llevaba en la celda hacía 2 meses, a pan y agua.
La crueldad era de tal modo que incluso las rejas fueron tapadas con bloques de cemento para que se quedara a oscuras. Él no tenía iluminación dentro de la celda. Estaba encerrado allí, prácticamente emparedado. Palizas, descargas eléctricas, aislamiento en celdas de castigo, ingesta de aguas contaminadas y comidas pestilentes. En la antigua prisión de Tarrafal, la crueldad humana rebasó todos los límites. En 1936, el dictador portugués António Oliveira Salazar mandó erigir aquel verdadero campo de concentración en el norte de la lejana isla de Santiago, en el archipiélago de Cabo Verde, en medio del océano Atlántico. Allí, en la entonces pantanosa e insalubre zona de Tarrafal, a 500 kilómetros de la costa africana de Senegal, cientos de opositores del régimen del entonces primer ministro del imperio colonial luso fueron desterrados y castigados. Varios habían defendido a los republicanos españoles durante la Guerra Civil. Otros rechazaron el fascismo que Salazar implantó en Portugal. La mayoría ni siquiera tuvo derecho a un juicio. Padecieron enfermedades y torturas que minaron irremediablemente su salud. Muchos jamás regresaron a sus hogares. La biliosa es una fiebre muy alta que alcanza los pulmones. Cuando una persona contraía esta fiebre, el remedio era solamente el cementerio. Nada más. Estaba destinada a morir. El director del campo en aquella época, el fascista y amigo de los nazis, Manuel Reis, dejó su impronta con una frase tristemente célebre: los que han venido a Tarrafal han venido a morir. En octubre de 1936 llegaron los primeros presos políticos procedentes de Portugal. Eran maltratados. Andaban al sol y hacían trabajos a los que no estaban acostumbrados. El clima no era como el suyo y les provocaba enfermedades. Decían que el médico del campo de trabajo no iba para pasar recetas. Solo iba para firmar actas de defunción. El campo de la muerte lenta era un campo donde se les exponía a la naturaleza, al sol, a la intemperie, y había pocas condiciones. Y la misma falta de condiciones conllevaba al preso, al encarcelado, a la degradación física y psicológica. El campo funcionó con 12 tiendas de campaña ofrecidas por Alemania a Portugal. Teniendo en cuenta la colaboración que Portugal prestó en la Primera Guerra Mundial. Eran 12 tiendas de lona sin las más mínimas condiciones de habitabilidad que duraron 2 años, entre 1936 y 1938. Había una organización que era la Policía de Vigilancia y de Defensa del Estado. Esta organización tuvo, de hecho, relaciones privilegiadas con Alemania, especialmente con la Alemania nazi. No solamente en el plan institucional, sino también, por ejemplo, en la formación de agentes. Y la influencia de la Alemania nazi en el seno de la policía política portuguesa era realmente inmensa. En una celda de torturas parecida a esta, varios hombres perdieron su vida, algunos también la salud de forma irremediable. En este lugar, conocido como a frigideira o la sartén, se generaban temperaturas elevadísimas durante el día. Los guardas de Salazar ponían 2 o incluso hasta 10 hombres en su interior y el aire se hacía totalmente respirable. Durante el día bebían agua hirviendo y por la noche su propio orín. Algunas personas, como Francisco de Miguel, estuvo preso aquí un total de 100 días y pudo sobrevivir, pero otros no tuvieron tanta suerte. Cuando se dirigían allí los presos que ellos consideraban rebeldes, solo les dejaban pan y una botella de agua al día. Aquello era decidido por el director, por el mismo director que decía: fulano de tal va para allí con tantos días a pan y agua.
Era un cuarto completamente cerrado. Tenía una puerta con una grieta para que las personas pudieran respirar. Durante el día, como ustedes pueden percibir, Tarrafal es muy caliente, extremadamente caliente. Y durante la noche, extremadamente frío. Muchas veces llegaban a echar agua dentro de este cubículo para tornar la situación aún más penosa para los presos. Este es uno de los motivos de por qué los cautivos hayan muerto relativamente jóvenes. Cuarto Milenio localizó en Lisboa a uno de los últimos 3 supervivientes del campo de la muerte lenta, el señor Edmundo Pedro, de 90 años de edad. Ante nuestras cámaras, recordó la tensión que vivió junto con su padre y otros prisioneros durante un intento de fuga. Mientras hacían trabajos forzados fuera de la cárcel, lograron engañar a los guardas y escapar a su vigilancia, acudiendo a la cercana costa para huir por el mar. Los guardas se abalanzaron hacia la playa con los pescadores. Estábamos a unos 300 o 400 metros de la costa. ¡Parad!, nos gritaban, y empezaron a dispararnos, pero cuanto más decían parad, más remábamos. Ya no nos alcanzarían. La inexperiencia de los prisioneros políticos conllevó que el barco se estrellara contra las rocas y se partiera en 1000 pedazos. Padre e hijo lograron salvarse nadando y luego se refugiaron en unas cuevas al norte de la isla de Santiago. Sin embargo, los nativos los localizaron y se los entregaron a los guardas del campo. Allí padecieron la tortura de la terrible frigideira. Aquello era un calor infernal. Yo pasé allí 3 días y era normal que se alcanzaran los 50 grados. Por la noche, nuestro sudor se condensaba, caía del techo y a lo largo de las paredes. Y durante esos 3 días buscamos sustentarnos con la humedad que venía de las paredes, lamiéndolas. El padre de Edmundo, en medio de la desesperación, llegó a cortarse las venas dentro de la frigideira. Aún así, pudieron rescatarle con vida, en medio de un charco de sangre. Durante nuestro viaje, pudimos ver y grabar las antiguas instalaciones del campo de concentración que funcionó entre 1936 y 1954, para reabrir de nuevo entre 1961 y 1974. En este segundo periodo, los presos políticos ya no eran portugueses, sino líderes de movimientos independentistas de las colonias portuguesas en África. La frigideira ya había entonces desaparecido, pero siguieron practicándose otro tipo de torturas. Con Carlos Tavares recorrimos algunos de los mugrientos barracones donde él pasó 2 años de su juventud. Pertenecía al movimiento independentista de Cabo Verde y acabó arrestado por un chivatazo de un agente infiltrado de la PIDE, la Policía Política de Salazar. Salió a principios de 1973 y nos contó cómo vivían los presos de Tarrafal en medio de la suciedad y de las enormes arañas que pueblan la isla. La PIDE era similar a la Policía Política Española de Franco. Y no era una policía para bromas. Yo no padecí las palizas porque mi colega, considerado jefe de mi grupo, confesó a los agentes una historia que pronto aceptaron. No nos pasó nada, pero querían mantenernos presos. Otro compañero de Tavares en aquellos años de reclusión fue Luis Fonseca, más tarde embajador de Cabo Verde en Estados Unidos y varios países de Europa. En el día a día, dentro de la celda, obviamente, teníamos una vida bastante limitada.
porque el director, que era caboverdiano, nos hacía prohibiciones y vino para impedir la entrada de libros y de periódicos. Es decir, no teníamos acceso a nada. Porque el pan que nos daban para comer estaba quemado, o porque la comida era intragable, o había este o aquel aspecto de nuestras vidas que maltrataban. Y cuando reclamábamos, lo cierto es que nos ponían bajo aislamiento durante una semana, un mes, etc. Esto sí que era garantizado. Tavares y Fonseca conocieron a varios de los supervivientes portugueses de la primera y terrible fase del campo de la muerte lenta. Visitaron las tumbas y lápidas de los que nunca más volvieron a su patria, en el cementerio de Tarrafal, de los hombres que murieron en penosas condiciones entre 1936 y 1954. Algunos de los carceleros del campo de la muerte lenta recibieron entrenamiento para técnicas de torturas en Alemania nazi. Aplicándolo aquí en Tarrafal, dejaron más de 32 víctimas, cuyos cuerpos estuvieron aquí en este cementerio hasta 1978. Después regresaron a su tierra natal, a Lisboa, a Portugal. De todas formas, queda este triste recuerdo en estas tumbas vacías de un periodo negro de la historia del salazarismo. Los cuerpos de los que morían de fiebres palúdicas, tuberculosis, insolaciones en la frigideira o como consecuencia de las muchas palizas que recibían, yacieron en el posto de socorro. No había ninguna ceremonia en el funeral. Se ponían los cadáveres en el coche, se hacía un ataúd allí dentro del campo, pues tenían carpinteros, y se metía el féretro dentro del coche de la colonia penal, escoltado por guardas. De ahí se iban directamente al cementerio. Hoy quedan las listas de los más de 300 prisioneros políticos encarcelados en Tarrafal y las 32 defunciones con sus respectivas biografías. 1 de cada 10 presos no sobrevivió durante los 12 primeros años de la colonia penal. Hoy Tarrafal quiere que el antiguo campo de la muerte lenta sirva de ejemplo para que jamás vuelva a repetirse tan terrible historia. Este es o campo da morte lenta. Creo que poco más hay que añadir. Bueno, sí, un dato quizá anecdótico, pero que seguramente les interese. Nuestro compañero Pablo se encontró con el enterrador de Tarrafal, el hombre que prácticamente vive en ese camposanto, custodiado por las gigantescas arañas que han visto. Y nos contó cosas que tienen que ver con la otra historia. Yo voy recogiendo todo esto porque en breves instantes vamos a convertir la nave del misterio en una sala de exposiciones especiales. Quiero hablarles de unos libros forrados en una extraña piel. Pero antes, por favor, esto es lo que nos contó el enterrador de O Campo da Morte Lenta. Aquella gente no recibió el honor de tener un entierro cristiano. La mayor parte de los presos fueron enterrados de cualquier forma, sin respetar la cultura religiosa de cada uno. Durante la entrevista al enterrador de Tarrafal, este nos sorprendió con las declaraciones de una serie de misteriosos fenómenos que hoy ocurren dentro del campo de la muerte lenta. Fenómenos que quizás solo la parapsicología pueda explicar. Muchas personas tienen miedo de pasar por aquel lugar por la noche. Es porque mucha gente murió en aquel sitio, y los guardas más antiguos dicen que mucha gente ha sido torturada allí. Solo oyen ruidos de coches y de muchas personas que hablan, además de otros sonidos difíciles de identificar. Además de los sonidos escalofriantes procedentes del campo abandonado, unas extrañas bolas luminosas emergen de su interior.
He visto muchas luces de color rojo saliendo del campo, pero no son luces comunes, de bombillas, ni eléctricas. A veces son 3, 4, 5 o hasta 6 luces. Bueno, y nuestro Platón, nuestra nave del misterio, de repente se ha transformado. Sí, un aspecto un poco decimonónico, yo creo que el idóneo a estas horas de la noche para hablar de libros malditos, de libros con misterio, de libros, por ejemplo, escritos con sangre humana, forrados o encuadernados con piel de seres humanos. ¿Es posible? ¿Leyenda? Hay tanto que charlar con nuestros buenos amigos y creo que vamos a aprender. Y algunos de estos ejemplares que ustedes ya están viendo, que no son ficción, sino verdad, sino realidad, les pueden poner un toque de misterio en el alma. Tenemos, como digo, dos invitados de excepción. Uno de ellos, que digámoslo así, nos abrió las puertas a este mundo un poco clandestino, es el doctor Manuel Moros Peña. Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Obras imprescindibles, muchas, algunas las tenemos ahí. Hablando de esa conexión entre medicina y misterio, que yo no sé, Manuel, hasta qué punto la medicina también algo tiene que decir. Yo creo que tú eras uno de esos, como tantos, que pensaban que aquí solo había leyendas, libros con piel humana, pero quizá hay algo más, ¿no? Yo me acerqué al tema un poquito atraído por las leyendas en torno a este tema. Entonces yo fui el primero sorprendido de que realmente existían esta clase de ejemplares. ¿Existían? ¿Existen? Bueno, existen todavía. Lo que pasa es que no creo que hoy en día se sigan fabricando. Bueno, aunque viendo cómo está la especie humana, cualquier cosa es posible. Luego van a escuchar y van a ver algunos libreros de Madrid. Hemos recorrido algunos de estos santuarios del libro y les han contado cosas impresionantes. Ahora, hay que decir que los libreros, cuando oyen la palabra ejemplares con piel humana, les entra también un escalofrío. Pocas personas en este país saben más de libros malditos que nuestra amiga Mar Rey Bueno. Mar, buenas noches. Buenas noches, Iker. Otro libro esencial, histórico para estos temas. Mira, tenemos ahí un ejemplar, Mar, en esta exposición tan sui generis que hemos hecho, que es el Necronomicon. Bueno, lo que se supone que es el Necronomicon. Yo creo que no hay libro más mitificado, más raro para la historia, más perseguido que ese. Un ejemplo, todavía hoy se siguen publicando libros, ¿lo están viendo? El Necronomicon, H.P. Lovecraft. Esta historia es un sinsentido. Hay que aclarar de una vez si esto existe o no. Mar, el libro maldito por excelencia, casi. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues su historia es, como tantas otras, una ficción literaria. Lovecraft escribe un relato en el cual habla de un libro mítico, maldito, escrito en la Edad Media por un árabe. Se dice que encuadernado en piel humana, escrito con sangre humana, un libro que era capaz de atraer a los muertos al mundo de los vivos. Escribe este relato, se dice que este libro se traduce al griego, posteriormente se hace una edición a cargo de uno de los magos más míticos del Renacimiento, como es John Dee. Y incluso hay libros, hay ediciones en las que aparece la portada de 1560 y tantos, 1564 creo que es la portada de la edición en inglés. Ese relato, que es un cuentecito pequeñito, se va aumentando en los posteriores escritos de Lovecraft y entonces todo el mundo va a las librerías buscando el famoso Necronomicon. La idea de Lovecraft es reproducir una serie de libros que se publican que se escriben normalmente en la Edad Media, pero que empiezan a publicarse en el Renacimiento, que son los llamados grimorios, libros mágicos. Libros en los que se utilizaban distintas invocaciones mágicas, palabras sobre todo, capaces de producir una serie de poderes sobrenaturales en las personas que eran capaces de seguir toda esa historia, ¿no? ¿Esos grimorios sí son auténticos? Sí, los grimorios son auténticos, se escribieron, hay ediciones. El problema es que eran libros perseguidos, libros manuscritos. Entonces las versiones más antiguas de las que se disponen son prácticamente del siglo XVII. Hay muy poquitos grimorios originales escritos en la Edad Media y que se sigan conservando. ¿Y se habla de ellos como también tinta de sangre humana? Sí, se dice, hombre, es lo más para un mago, ¿no? Escribir
hacer la tinta con la que escribía un libro y, entre otros muchos pigmentos, utilizar la sangre humana, que no solamente se utiliza para escribir libros, se utiliza para hacer medicamentos y se utiliza para otras muchas cosas, ¿no? Era un momento en el que la vida humana no costaba tanto como, o bueno, a lo mejor costaba lo mismo que cuesta ahora, ¿no? Y que se utilizaban, pues bueno, hombres ajusticiados o normalmente hombres ajusticiados, ¿no? Perseguidos por cualquier delito que hubieran cometido, y que se utilizaban tanto sus órganos como la sangre pues para hacer todo este tipo de cosas, o bien sangre de doncellas, vírgenes, sangre de niños. Cuanto más pura fuera la sangre, mucho mejor. Mar hablaba de algunos ejemplares de piel auténticos. Manuel empezó la investigación metódica y siguiendo la pista de como médico le interesaba desde luego este reciclaje humano que en otras ocasiones, se ha hablado mucho de los campos de concentración, dicen que ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos, si te parece, Manuel, a alejarnos de la leyenda y a entrar en lo que parece que es profunda realidad. Libros como ese que tenemos ahí, que inician nuestro viaje. Ese libro que tenemos ahí es un libro que existe realmente y que de hecho se ha subastado en diciembre de 2007. Es decir, una casa de subasta londinense, se llama la casa Wilkinson, sacó a la venta este ejemplar. Entonces lo curioso de este libro es que recoge la famosa conspiración de la pólvora. Eso fue una conjura que hubo para hacer volar por los aires el Parlamento de Londres a cargo de Guy Fawkes, ¿no? Y sus compinches, ¿no? Se decía así. Pusieron 36 barriles debajo del Parlamento y pretendían hacerlo volar, pero fueron descubiertos. Entonces, uno de los principales, se dijo, artífices de la conspiración, pues era el superior de la Compañía de Jesús en aquellos momentos en Inglaterra. Era el padre Henry Garnet. Nunca quedó muy claro si realmente había tomado parte o no, pero bueno, la cuestión es que este señor, junto con todos los que habían tomado parte en el motín de la pólvora, fueron ajusticiados. Entonces el padre Garnet, en el momento en que fue ajusticiado, que fue decapitado, y su cabeza cayó en la cesta, ya decía la tradición que la cara suya se había quedado marcada en la cesta. Nada original porque se cuenta también de muchos otros, pero bueno. Luego su cabeza, como signo de mayor infamia, decían, quedó expuesta en una pica, y también cuenta la leyenda que la cabeza no se había corrompido a lo largo de los días y que incluso parecía mirar sonriendo, y estas historias que se cuentan, ¿no? Bueno, entonces se dice que su piel fue empleada para encuadernar precisamente este libro, donde se recogía una relación de los hechos por los que había sido ejecutado y del juicio que se había llevado a cabo. O sea que el libro no solo estaba hecho con su piel, sino que lo que son las páginas contaban la historia de ese jesuita conspirador. Sí, y entonces lo curioso del libro, o por lo menos así lo presentaba la casa de subastas, no era solo que estuviera encuadernado en su propia piel, sino que en la portada del libro había aparecido una forma que era su cara. O sea, una especie de sábana santa llevada al papel, ¿no? De carne y piel. De carne y piel. Año 2007, subastado. O sea, aquí sí que tenemos un ejemplar que existe. Porque había otro, Manuel, que tenemos ahí atrás, que ya es el ejemplo vivo de una cosa, de una industria entre comillas que se hacía, que es ejecutados bandidos concretos. Y esta historia creo que es tremenda por lo que implica que al final su deseo es que se encuaderne con su piel. Bueno, tenemos claro las dos caras, ¿no? Tenemos por un lado el ejemplo de alguien que voluntariamente quiso que se encuadernara el libro con su piel, contando sus fechorías, y por otro lado el castigo al que se sometían a los ejecutados, ¿no? Entonces los ejecutados, una ley en el Reino, o sea, en Gran Bretaña de 1750 decía que para dotar de mayor horror y de mayor infamia el tremendo crimen del asesinato, no solo debía que permanecer expuesto el cuerpo, sino que luego tenía que ser diseccionado. Es decir, que lo cogiera un médico, un cirujano, y muchas veces en público, delante de todo el que quisiera acudir, pagando su entrada, pues se diseccionara. Y entonces luego el resto de su cuerpo pues podía ser pues para lo que el cirujano considerara oportuno. Entonces en ese momento se empezó a poner un poco de moda, podemos decirlo así, o a experimentar con encuadernar la relación de los delitos de esta persona con su propia piel, ¿no?
Y entonces el caso, ese libro que tenemos ahí sería el de William Corder, bueno, que es un señor que en un paraje conocido como Red Barn mató a su amada con la que se iba a fugar. Fue una historia donde se mezcló un poquito de todo, ¿no? De aquellos folletines victorianos, sí, porque la madrastra soñó que el sitio donde la había matado, luego fue el padre, la desenterraron, bueno, una historia. Entonces este señor fue ahorcado y posteriormente fue diseccionado. Entonces con su propia piel se encuadernó un libro donde se contaba sus fechorías. O sea que muchas veces los libros con piel humana que existen eran biografías del propio muerto, que es una cosa que nos puede llegar a sorprender. Muchos recordarán en este ambiente aquella célebre y maravillosa película El nombre de la rosa, que hablaba de bibliotecas de libros prohibidos, cómo la Iglesia en ocasiones se rodeaba de estos conocimientos pero no los daban a conocer. Muchos de esos libros tenían grabados que son inquietantes todavía hoy, ¿no? Con nuestra mirada del siglo XXI, tratados de anatomía. Aparecían dibujos, rostros, cosas heréticas. Mar, aquí no hablamos de ficción, libros de anatomía que a veces eran auténticos problemas y quebraderos de cabeza para el clero, que se guardaban bajo 7 llaves y que mostraban, había imágenes en El nombre de la rosa, ¿no? De, por ejemplo, el feto humano dentro de una mujer, imágenes que eran escandalosas para aquel tiempo y que se custodiaban. Autores que se jugaban la vida para hacer esos libros y otros que lo hacían para intentar recuperarlos, ¿no? Sí, porque es que durante muchos siglos las disecciones no se podían hacer sobre seres humanos. Entonces hay una cosa tan impactante como que toda la doctrina galénica, que es la que se mantiene desde finales del Imperio Romano hasta prácticamente el siglo XVIII, hacía todos los estudios del ser humano basándose en las disecciones que se hacían de cadáveres de perros. O sea, no tenían nada que ver el cuerpo humano que se dibujaba con el real. O sea, que muchos de los cuerpos humanos de esos tratados antiguos, sí, claro, por eso son tan extraños muchas veces, ¿no? Claro, por eso, a raíz de lo que decía Manuel, ¿no? Que no, o sea, los ajusticiados eran los que se utilizaban para diseccionar su cadáver, claro, porque eran los únicos cadáveres que se podían utilizar para la disección, no era de los que se abastecían los médicos y los anatomistas fundamentalmente para poder hacer sus estudios anatómicos. Esto ya es una cosa que va variando a lo largo de los siglos. De lo que estamos hablando, ese momento que tú hablas es la Edad Media. En ese momento no se podía hacer ese tipo de disecciones, ¿no? Esto va evolucionando y ya en el Renacimiento pues ya empiezan a surgir las primeras cátedras de anatomía donde sí que se pueden hacer esas disecciones, pero siempre contando con esa prerrogativa. O tú donabas, como si dijésemos, tu cuerpo a la ciencia y dejabas que se diseccionase, y eso era rarísimo porque no lo hacía prácticamente nadie, o tenías que recurrir a cadáveres de personas muertas, asesinadas o ajusticiadas. Por eso esa leyenda así un tanto macabra que rodea siempre a las anatomistas y a los cirujanos, ¿no? Porque se decía que tenían que ir a los cementerios, profanar tumbas y extraer cadáveres a partir de los cuales hacer sus estudios, ¿no? Ladrones de cadáveres que se convirtieron a veces en proporcionadores de cuerpos humanos porque se pagaba por ello, Manuel, eso ocurría y hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Claro, esto era el gremio de los resucitadores, que lo llamaban así, ¿no? Los resucitadores. Claro. Entonces es muy conocida la historia de Burke y Hare, porque con respecto a lo que decía Mar, claro, llegó un momento en que había demasiadas escuelas de anatomía y muy pocos cadáveres de ajusticiados, porque a partir del siglo XIX la justicia del Reino Unido se puso más blanda. Pensar que hasta ese momento había más de 200 crímenes que eran que la pena era la muerte, pero por ejemplo amenazar de muerte a alguien, eso ya conllevaba la muerte, pero claro, a partir del siglo XIX bajaron un poquito el listón, ¿no? Entonces había muchas escuelas de anatomistas, muchos estudiantes de medicina que tenían que realizar por lo menos 2 disecciones en su carrera y muy pocos los ajusticiados. Entonces se pusieron de moda los resucitadores, que los más conocidos son Burke y Hare, pero que proporcionaban material a las academias de medicina sin problema, ¿no? Claro, realmente su función era desenterrar cadáveres. Pero llegó un momento en que tampoco era suficiente, entonces empezaron a fabricar sus propios cadáveres, demasiado frescos, ¿no? O sea, matándolos directamente y convirtiéndose en criminales. Bueno, ahí tenemos, Manuel, un tratado de anatomía humana y la leyenda de los libros de piel por desgracia también humana, se hila en tus investigaciones, lo cuentas precisamente con estos libros de medicina. ¿Real o no? Es real, porque hay que pensar que claro, el médico que era el encargado pues, de tratar con cadáveres era el que más facilidad tenía para tomar la piel y encuadernar sus libros, ¿no? Ese ejemplar que tenemos por ahí es el Tratado Elemental de Anatomía de Joseph Leidy, era un médico que trabajó en Filadelfia, era también paleontólogo.
Y entonces era un señor que estaba muy preocupado por lo que dice Mar, ¿no? Por lo poco que había de dibujos anatómicos. Entonces él mismo realizó pues 300 ilustraciones magníficas que cualquier estudiante de medicina que lo admira se acordará, ¿no? Porque es el dibujo clásico, ¿no? Entonces este señor estuvo en la Guerra Civil Americana. El libro lo escribieron en el año 61, pero luego estuvo en la Guerra Civil. Entonces en la Guerra Civil se dice que realizó como 64 autopsias, ¿no? Entonces lógicamente tenía mucha facilidad para conseguir piel humana y encuadernar un ejemplar de su obra con esta clase de piel. En ese ejemplar ya él dejó aclarado que estaba encuadernado con la piel de un soldado muerto en la Guerra Civil. Porque ese es otro tema, que claro, si ni el encuadernador lo dice, ni si el propietario lo dice, no hay forma de saber si el libro está encuadernado con piel de un animal o con piel humana. O sea, en ese sentido, ni al tacto, ni a la vista, por supuesto, ni el color del cuero se puede distinguir de la piel de un animal. Acabas de dar una clave importantísima, tanto que nuestro compañero Carlos Largo se ha dado un garbeo por algunas librerías de viejo de Madrid, y además siempre reivindicamos, ¿no?, su presencia en este mundo tan tecnológico. Menos mal que todavía quedan las librerías de viejo donde tantas joyas duermen ahí, el sueño de los gustos, y donde tantos buenos profesionales investigan sobre libros que tienen tantas y tantas historias increíbles. Vamos a escuchar y vamos a ver a los libreros de Madrid, algunos de ellos, hablándonos. Les preguntábamos a bocajarro por libros con piel humana. Su expresión varía en unos casos y es incluso de terror en otros. Vamos a ver qué nos dicen y luego seguimos, porque quiero que contemos una historia formidable, la de ese libro blanco que tienen ahí con un título, Las tierras del cielo. Camille Flammarion, personaje fundamental y que al parecer es uno de los sucesos más increíbles que tienen que ver con estos libros forrados, como decía el mítico Chicho Ibáñez Serrador, forrados en una extraña piel. Él lo decía así. Vamos a escuchar y a ver a los libreros de Madrid. Como dices tú, leyendas. Yo no conozco absolutamente nada, las novelas. Yo no he oído ninguna leyenda sobre ese particular, pero pienso que si hubiese alguno encuadernado en piel humana, yo creo que sería de dos partes del cuerpo. Sería de la parte trasera, de lo que es de la espalda, o sería de la vejiga de la persona, como se hacen también las panderetas. Es triste decirlo, pero es así, que una cosa, yo no lo creo, pero podría ser, por la elasticidad de la piel, ¿eh? Y porque la parte trasera de una persona, supongo yo, que tiene que ser de más grosor que la piel de los brazos. Desde luego no tenía, vamos, el libro antiguo no tenía noticia, lo único de los campos de concentración que pudo encuadernarse algún libro, pero simple referencia leída en periódico nada más. Sí, es una leyenda urbana, pero no por un tema de falta de barbarie, porque eso ha sobrado a través de los siglos, sino única y exclusivamente por la poca resistencia. O sea, nosotros a 11 grados bajo cero durante 11 minutos quedaríamos congelados si no nos moviéramos. Una cabra o un animal de estos no, simplemente por un tema de resistencia es por lo que no se ha utilizado piel humana, no por otra cosa. Lo han escuchado, lo han visto los libreros de Madrid. Claro, muchos tenían recelo, era como mencionarles un tabú, hay que decirlo también, libros con piel humana. Claro, ellos venden libros y saben mucho de libros. Hay que preguntarse en este momento, claro, y entonces los libros de piel, ¿dónde están? ¿Qué circuito tienen? ¿No son los libreros quienes tienen estos libros? ¿Qué opináis de lo que hemos visto? Hombre, es lógico, tampoco es que sean unos libros famosísimos y que haya una abundancia tremenda, ¿no? Son libros escasos, los que conocemos, como muy bien decía Manuel, tiene que haberlo dicho o el encuadernador o el propio que escribe el libro para saber que ese libro es de piel humana. Y de hecho, pues sí que hay libros, no es una leyenda, no es una leyenda urbana, es una realidad. Hay libros conservados en diversas universidades, bibliotecas de universidades norteamericanas, universidades muy prestigiosas, o sea, no estamos hablando de cualquier college, no, universidades muy prestigiosas, instituciones europeas también los conservan. Manuel lo dice en su artículo, ¿no? Uno de los textos se conserva en la institución Wellcome, en el Instituto Wellcome de Londres, que es uno de los más prestigiosos de historia de la medicina. Claro, o sea, quiere decir, Manuel, que el circuito de estos libros no son precisamente las librerías, sino quizá coleccionistas privados muy concretos y sobre todo estudiosos, universidades. Claro, porque estos libros han acabado en muchas universidades o en la Biblioteca del Colegio de Médicos cedidos por las personas que los poseyeron en su momento, porque lógicamente no son libros que puedan circular fácilmente, hay que pensar que también se debe un respeto, ¿no?, a esa persona, ¿no?
pero entidades tan prestigiosas como la Wellcome Library que ha dicho Mar, ¿no?, dedicada a temas médicos, posee un ejemplar en el cual se da el nombre del encuadernador. Era un encuadernador del siglo XIX, Marcelin Lortic. Se da el nombre del médico que se lo encargó, que era Ludovic Boulan, que además era un gran bibliófilo. Tenemos en la Universidad de Harvard, que no estamos hablando de cualquier sitio, tenemos un tratado de leyes español de 1605 con una nota aclaratoria de la persona que lo mandó a encuadernar. Entonces decía que eso era todo lo que quedaba de su amigo Jonas Wright, desollado vivo por los Guabuna el 4 de agosto de 1632, y que le había sido entregado ese libro con la piel para que lo encuadernara, ¿no? Entonces la Guabuna realmente es una tribu que existió en Zimbabue, o sea que son datos que no tenemos porque coinciden las fechas también. El Colegio Médico de Filadelfia tiene 2 libros de un doctor que había trabajado en la ciudad mucho tiempo, el doctor John Stockton Howe, y luego tiene el Tratado de Anatomía Elemental de Leydy, del que hemos hablado antes, ¿no? Claro, aquí parece, Manuel, que la gran clave es que incluso en muchas librerías puede haber libros antiguos, y es difícil, si uno es especialista en piel humana, distinguirlo de otros de piel cuero animal. Hablando de partes y zonas de la anatomía humana, uno de los libreros hablaba de que por lógica la zona de la espalda sería la más idónea para esta curiosa profesión, ¿no?, de encuadernación distinta. Hay una historia maravillosa y sobrecogedora a la vez que nos dirige hacia ese libro que tenemos ahí. Camille Flammarion, que fue uno de los más importantes astrónomos que ha dado la historia, Camille Flammarion, que investigó además en los temas extraños, hizo algunos libros importantes. Hay un suceso impresionante, que es que él ve en una fiesta una doncella de aspecto frágil, blanquecino, tenía tuberculosis, y al parecer Camille Flammarion se queda enamorado de cierta parte del cuerpo de esta mujer, que eran los hombros y los omóplatos. Incluso se lo dice. Y cuenta la historia, Manuel, que esta mujer murió y pasó algo, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió en 1882, entonces Flammarion pues se tiraba muchísimas horas en el observatorio, entonces volvía a casa siempre muy tarde. Entonces él cuenta que volvía de noche y entonces se encontró por la portera de su casa, que le dijo, pues señor Flammarion, ¿le han traído este paquete? El hombre le extrañó, un paquete normal y corriente, pues bueno. Subió a su casa con él, entonces dice que se llevó un susto tremendo cuando lo abrió y vio que era un trozo de piel humana enrollada, ¿no? Entonces primero pensó que había sido objeto pues, de una macabra broma de algún estudiante, pero aquella muestra, aquel paquete, venía acompañado de una nota del doctor Rabot. Entonces el doctor Rabot era un eminente cirujano conocido por todo París en aquel momento. Entonces en aquella nota le contaba que él había sido el médico particular de aquella joven que era una condesa. El nombre siempre se ha jugado con 2 nombres, pero bueno, la cosa es que era condesa. Y entonces decía que en su lecho de muerte, porque aquella mujer tenía tuberculosis, pues se había acordado de aquella vez que Flammarion le había elogiado la piel de sus hombros. Entonces había encargado al doctor Rabot que una vez muerta le quitara la piel de aquellos hombros y se la enviara a Flammarion, que en aquel momento era una personalidad conocida por todo el mundo en Francia, para que con ellos encuadernara un ejemplar de su siguiente libro. Entonces, bueno, pues una vez pasado el impacto inicial, pues Flammarion se dio cuenta de que era el último deseo de un moribundo. Entonces, pues inmediatamente llevó la piel a un curtidor de la calle de la Reina Blanca, es decir, tenemos todo lujo de detalles, y luego se llevó a un encuadernador que se llamaba Engel. Y lo curioso del caso es que te cuenta que incluso tardó 2 meses en curtir esta piel, y con ella encuadernó un ejemplar de su 8ª edición de Las Tierras del Cielo, que es el que hemos reproducido aquí. Y entonces en la portada ya hacía constar la frase de en piadoso cumplimiento de un deseo anónimo, encuadernado con piel de mujer, París, 1882. Claro, legalmente esto cómo estaría ahora mismo. Se ha hablado mucho, Mar, de los campos de concentración y de no solo libros, sino otro tipo de objetos con piel humana. Y parece que ocurrió. Se cuenta la historia de Ilse Koch, la llamada zorra de Buchenwald, tantas historias. Yo no sé si legalmente esto ahora mismo se podría encuadernar con piel humana si es el deseo de alguien. No, imagino que es un gran problema, ¿no?
no sé hasta qué punto, o sea, imagino que sí, ¿no? Si tú donas igual que tú donas tus órganos a la ciencia, pues supongo que si tu última voluntad es hacer una cosa semejante y tú das tu beneplácito, pues no debe haber mayor problema, ¿no? ¿Manuel? Simplemente me parece espeluznante, pero bueno. Bueno, hace poco yo creo que todos hemos ido a la exposición de Bodies. Entonces son personas que, entre comillas, han dado su consentimiento no sin polémica. No sin polémica, por eso he puesto las comillas. Pero vamos, en teoría están todos los permisos concedidos. De hecho, creo que fue en 2002 el inventor de la técnica de la plastinación, que es como se llama, fue el primero que desde hacía 2 siglos realizó una autopsia permitiendo la entrada de personas. Y creo también una gran polémica, porque decían pues bueno que eso no era moral. Bueno, así están las cosas, pero yo creo que si uno da su libre consentimiento, en principio no hay ningún problema. Hizo realidad el famoso cuadro de Rembrandt, ¿no? De escuela de lección de anatomía, ¿no? Viéndose ahí la escena, el doctor Von Hagen, doctor Muerte, impactantes las imágenes que hemos puesto y que hemos visto en vivo en alguna ocasión. Pero ahí está el libro, ni más ni menos que de una personalidad fundamental, Camille Flammarion, libro con piel humana. Hablamos de los campos de concentración, pero en el siglo XX hay algún caso rotundo. Bueno, lo tenemos ahí. Es el más espectacular en cuanto a imagen, Manuel, y es la historia de nuestro último libro. Otro libro hecho con piel humana. Bueno, este libro, igual que hemos comentado que el libro del jesuita es el primero del que tenemos constancia, este libro es el último del que tenemos constancia de que fue encuadernado en piel humana. Entonces, este libro sabemos que fue así porque el encuadernador era un encuadernador de Berlín, Paul Kersten, no pudo evitar, una vez encuadernado, pues comunicarlo a una revista de bibliofilia como lo había hecho. Entonces esto se llevó a cabo en 1911. ¿1911? Sí, una fecha relativamente cercana. Entonces, como vemos ahí, el sello de fuera es lo que se llama un et libris. Entonces un et libris es un sello que los coleccionistas de libros diseñan ellos mismos y que se pone en tu libro pues para saber que ha pertenecido a tu biblioteca. Entonces en este caso el libro pertenece a Hans Friedenthal, que era profesor de antropología en la Universidad de Berlín. Entonces este libro se llama 6 pamphlets, o sea 6 panfletos, ¿no? Entonces recoge 6 artículos médicos diferentes y entonces uno de ellos es una disertación de un médico llamado Albinus sobre las causas del color de la piel de los etíopes. Entonces, bueno, parece ser que Friedenthal, como tenía acceso pues a esta clase de piel, pues de algún enfermo que falleciera en el hospital o que fuera, pues le llevó piel de un etíope, que por eso vemos el color negro de la envoltura, para que la curtiera y con ella envolviera el libro. Y entonces esto viene a cuento de lo que decíamos antes, es decir, este libro existe, este libro fue comprado en 1933 por la Universidad de Stanford, de Palo Alto, de California. Fue comprado en unos libreros de viejo londinense, los hermanos Gogh, muy famosos también, y este libro está en esa universidad, es decir, que no se puede negar la evidencia de que estos libros han existido hasta fechas bien. O sea, que está clarísimo una cosa, que hay un tabú grande, eso del reciclaje humano, la verdad es que se puso muy en boga en cierta época, no tan lejana a veces. Mar Rey, como siempre, muchísimas gracias por esta tertulia sobre libros, que es reconfortante en estos tiempos que corren. Gracias, amiga, como siempre. Gracias a ti. Doctor Manuel Molos Peña, el que inició esta investigación, ahora muchos seguro que seguirán la pista y a ver qué se encuentra. Ojalá, bueno, no sé decir ojalá porque es un poco también escalofriante, ¿no? Se encuentren más ejemplos, aunque parece que estamos en la burbuja oscura, ¿no? Auténtico tabú, y tú de alguna forma lo has desenterrado. Gracias por hacerlo y gracias por venir a contarlo aquí. Un placer, Iker. Y ahora vamos con otras imágenes diferentes, también impactantes como las de las portadas de estos libros con tan extraña piel. Imágenes de Cuarto Milenio. Esta noche les hablábamos del mar de Aral y muy cerca de allí, Kazajstán, ha ocurrido algo asombroso, extraño, captado por la cámara, aunque quizá tenga explicación. Kaviden Serkumadenov, creo que lo he dicho bien, es el autor. El autor de esta curiosa fotografía, donde él nos decía, ¿qué fotografía de un ángel? Eso es lo que parece, ¿verdad? Aunque si son seguidores de Cuarto Milenio ya habrán visto que en otras ocasiones también nos han mandado fotografías un tanto curiosas. En este caso sí que verdaderamente parece un angelito de esos que colgamos a veces en los árboles de Navidad, ¿verdad? Y además totalmente iluminado.
Pero esto tiene una explicación, y la explicación, como siempre, nos la da Guillermo León. Según nos decía él, el flash ha impactado directamente en lo que sería un insecto, y además el desenfoque ha provocado que se vea esa figurita, un tanto angelical, pero completamente explicable. Bueno, parece muy difícil viendo la imagen ahí tan perfecta, pero ocurre. Prueben a fotografiar un insecto y verán que a veces las anomalías naturales surgen. Ahora bien, ¿habrá explicación para este fenómeno que ocurre en Letonia? Estamos muy viajeros, vamos hacia la antigua Europa del Este. Aigar Trugin, el autor de estas imágenes, de esta especie de conos luminosos en mitad de la noche. Bueno, no ha ocurrido solamente en el lugar donde nos indicaba nuestro televidente, sino en muchos otros sitios, e incluso hemos recibido fotografías que iremos mostrando de estos últimos días en los que han caído tales nevadas en nuestro país, pues que se han producido fenómenos luminosos como el que estamos viendo. En esta ocasión, lo que nos decían las páginas, por ejemplo, de la NASA, a la que hemos acudido, es que se generan esta serie de luminosidades, de luces que parecen como si fueran focos que iluminaran un recinto donde se hacen parece un fiestas espectáculo o algo, ¿verdad? de láser, vamos. Sí, efectivamente. Pues no, en este caso, al parecer, cuando hace mucho frío en el aire, lo que son los trocitos de hielo, cuando hay una luminosidad cerca, y aquí estamos viendo que hay farolas, por ejemplo, está en una ciudad, hace que esas columnas de luz se reflejen hacia arriba, mostrándonos este verdadero e impactante paisaje de luz, y solo falta el sonido. O sea, Carmen, que no es ningún congreso, ni ninguna inauguración, ningún certamen, ni láseres, ni tecnología humana. Es algo mucho más poderoso, lo estamos viendo. Es la naturaleza humana en manifestaciones casi desconocidas. Y hablando de naturaleza humana, me gustaría despedir este programa porque estoy seguro que a muchos nos ha impactado esa escena de la isla del Antrax, Mar de Aral. Un lugar absolutamente desolado por el hombre, por esta codicia que tenemos, y además codicia dedicada a dominar a los demás, la armamentística, la biología, las armas secretas. Bueno, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ya saben, ¿no? Estaba mirando mi archivo y me encontraba la Gaceta Ilustrada, año 62, ha pasado mucho tiempo, más de 45 años, y la portada de aquella célebre publicación nos decía: la isla maldita, alucinantes fenómenos en el atolón de Bikini. A los 8 años de las explosiones atómicas, la vida es así: esterilidad, locura y muerte. Nada más que añadir. Nuestra historia también es esta. Ojalá algún día la humanidad aprendamos la lección. Nosotros seguiremos aquí en 7 días, buscando historias como esta, mostrando cosas que nadie se atreve quizá a contar, llenos de ilusión y de ganas por investigar. Hasta dentro de una semana, amigos. Buenas noches.